ciencia y bienestar. Estamos muy contentos porque estamos aquí con nuestro director, el maestro en homeopatía, Carlos Gutiérrez. ¿Cómo está? Bien, Pau. Me da mucho gusto estar siempre en este programa porque creo que podemos transmitir algo de esa ciencia y bienestar que tratamos nosotros de hacer llegar a nuestros, a nuestra audiencia, ¿no? Y estamos muy contentos porque además, bueno, de tener aquí a nuestro querido director, vamos a presentarles un tema que muy controversial y además que creo que nos va a quitar a muchas dudas que pueden surgir acerca de la homeopatía. Aquí, como podemos ver hoy en nuestro escenario, tenemos la mesa con todas las formulaciones que trabaja el maestro. Y el tema que vamos a tratar hoy es cómo se relacionan la ciencia, la religión y la homeopatía en conjunto, ¿no? Sí, el ser humano es un ser holístico, entonces no lo podemos ver en partes, no lo podemos ver únicamente desde la parte científica, material, sino también lo tenemos que ver desde su parte dinámica, energética, espiritual. Entonces debemos de estudiar y analizar el ser humano en conjunto. Sería un error nada más ver la parte material, porque únicamente veríamos lo que es la fisiología o los sistemas, cómo funcionan los sistemas en el organismo. Y en este caso, pues no, el ser humano se tiene que estudiar en toda su intensidad, tanto mente, cuerpo y espíritu. Por eso es importante vincular estas dos ramas, una es la religión y la otra es la ciencia. Y tomando en cuenta que el ser humano, según el Génesis, es lo más parecido a Dios, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta este aspecto, porque finalmente, así como lo decía Hermes Trismegisto, ¿no? De alguna manera estamos habitando la mente del todo y nuestras posibilidades son infinitas y capacidades son infinitas. Podemos desarrollarlas entendiendo cómo se vincula una cosa con la otra. ¿Cómo ves, Pau? Pues fabuloso, la verdad es que es un tema que da para mucho y el hecho de poderlo conjuntar todo con la homeopatía a mí me intriga mucho. Sí, ¿Cómo lo vamos a hablamos de que de alguna manera en la religión, sobre todo en Éxodo podemos observar esto. Hablamos de que el Señor mantiene su amor a través de 1000 generaciones, ¿sí? Sin embargo, perdona la culpa, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impune, porque castiga la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera, cuarta, quinta generación. ¿Qué quiere decir esto? Que es transgeneracional, que todo lo que vivimos molecularmente en cada una de nuestras partes y en toda la dinámica del cuerpo es un conjunto, no solamente las manifestaciones que se dan en el cuerpo es lo que traemos en el alma. Por eso se vincula desde el punto de vista científico estas dos ramas, ¿no? Además de que dentro de esta herencia genética, herencia miasmática, decimos que de alguna manera heredamos todas las características fisiológicas, ¿sí? Morfológicas y bioquímicas a cada una de las generaciones siguientes desde el punto de vista molecular. Y aquí hay manera de romper con esta cadena de karma, podría llamarse desde otra perspectiva, que se va cargando, porque por ejemplo genéticamente nosotros tenemos una carga de herencia del 30, que nos influye el 30%. Sí. Y en cuestión energética y en todas estas cuestiones, ya hablando como de más física cuántica y todos estos puntos de vista, ¿cómo podemos como deslindarnos de esto que vamos de esta herencia? Ajá. Bien, no toda herencia es mala, hay cosas favorables, tanto desde el punto de vista de la genética como
de los genotipos como de los fenotipos, de los rasgos, de los parecidos, pues hay muchas cosas favorables. Claro. Aquí lo más importante es desarraigar lo que es negativo al sistema, ¿sí? Es como volver a resetear el cuerpo, porque todo queda codificado, ¿sí? En esa replicación genética queda codificado, se codifica toda la información en cada molécula, es energía. Recordemos que estamos constituidos por células y todas ellas se mueven y generan energía, ¿sí? Molecularmente, entonces nuestro cuerpo no solamente es una masa, sino es toda una unidad energética que se mueve, ¿sí? Que controla, ¿sí? Y que envía y transmite mensajes a través de todo lo que origina. Y que nos vamos reciclando, ¿no? Así es, así es. Hay una manera hay una cuestión que se hacen mucho los científicos de ver si en realidad somos lo que somos. En toda nuestra etapa de vida nosotros cambiamos y nuestro cuerpo se renueva completamente cada 7 años. O sea, después de 7 años nuestras células son otras, todas las células de nuestro cuerpo. Así es. Entonces podemos modificar. Si hay células nuevas, podemos modificar, ¿sí? Puede ser que sean células alteradas, ¿sí? Energéticamente, dinámicamente, de acuerdo a la energía que absorbemos y podemos de alguna manera transmitir a los demás. Entonces, cuando tú decías algo muy cierto, la herencia generalmente tiene un valor del 30%, pero cada ser, por ejemplo, tu padre te da el 30% y tu madre te da el 30%. Entonces se hace una combinación de ambos genéticamente y esta energía que se suma, cada molécula de tu cuerpo trae la combinación de lo vivido transgeneracionalmente por ellos, tanto en su árbol familiar, y te lo transmite. Como en su experiencia personal. Así como la experiencia personal, en donde pues las situaciones que vivimos pues son muy, muy amplias, ¿no? Hablamos desde esta perspectiva de que los cuerpos citoplasmáticos también, o mitocondrias, son los que producen energía en la célula. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, si estamos generando energía, no podemos ver al ser humano únicamente como un ser material, ¿sí? Porque generalmente la célula contiene aproximadamente 100 billones de átomos. Fíjense, estamos ya analizando la parte científica, porque ahí entramos a analizar atómicamente cada molécula de nuestro cuerpo. Y entonces nosotros decimos que en la tabla periódica de los elementos, entonces estudiamos el peso atómico de cada uno de los elementos que componen nuestro organismo, pero también de aquellas cosas que consumimos. Y eso, si lo podemos desarrollar, por ejemplo, si nosotros tomamos un medicamento homeopático, lo que sucede es que nosotros desarraigamos de alguna manera esa energía atómica, ¿sí? Que se encuentra constituida en todas las sustancias, tanto del reino animal, vegetal o mineral. Entonces desarraigamos de ahí esa energía que es la más parecida a cada ser humano. Por eso en homeopatía se considera importante analizar al ser humano en toda su intensidad, vamos, holísticamente. No lo podemos estudiar de una manera separada, sino holísticamente. Es como analizar un poquito esto desde nuestra cultura tradicional, en donde si alguien, por ejemplo, tiene un problema emocional, va con el psicólogo o con el psiquiatra, para los problemas físicos con el médico, y para los problemas morales, en este caso con el líder religioso, con la persona que atiende sus cuestiones desde el punto de vista espiritual, ¿no? Aquí no, aquí estudiamos al ser humano en toda su intensidad, pero basados precisamente en esa energía que contiene molecularmente su totalidad dinámica, ¿no? Entonces esas combinaciones que componen nuestro organismo y que son afines a una energía muy parecida que es la homeopatía. Es así como funcionamos dentro de este sistema. Entonces el homeópata tiene que tener
una formación, digamos, para analizar la cuestión psicológica, la cuestión espiritual y la cuestión física del paciente. Sí, por eso se estudia en su totalidad el ser humano, ¿no? Holísticamente, no lo podemos separar, ¿sí? De hecho, los síntomas más importantes para nosotros en la homeopatía son los síntomas mentales, porque de ahí se desprende todo hacia el espíritu o hacia el cuerpo, ¿sí? Es como, imagínate tú, hemos escuchado hablar mucho de que generalmente mucha gente que padece cáncer es por los resentimientos que tiene, ¿sí? Entonces todo lo que guardamos y que llega el momento en que se satura el espíritu y entonces lo manda al cuerpo. Toda esa energía negativa que hemos guardado, saturamos y el cuerpo lo manifiesta en las células, en el crecimiento, ¿sí? Pero es un crecimiento que no es favorable, sino es dañino para el organismo. Tú preguntabas hace un momento que si se puede cortar con esto. Sí se puede, porque el medicamento homeopático está diseñado de tal manera que nosotros lo podemos otorgar en potencias bajas que van a la parte física y en potencias muy altas que van a la parte espiritual. Y esto tiene también que ver con la historia clínica del paciente. Entre más vieja sea una enfermedad en el cuerpo o en el ser humano, en general más bien en el ser humano, la potencia debe ser más alta, porque va más a la parte espiritual. Hay que desarraigar todo aquello que trae el paciente que es transgeneracional, hay que desarraigarlo y solucionarlo. Yo tengo una pregunta, ¿y cómo es esto de las cuestiones de las potencias? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice una potencia más alta, más baja? Bien, en homeopatía lo que hacemos es como una reacción atómica. Cuando dos átomos chocan, entonces se libera energía. Pero en la primera sustancia que nosotros preparamos, que sacamos precisamente de lo que es la tintura, que sería la forma más material que encontramos en la naturaleza de la sustancia que vamos a preparar, de ahí sacamos nosotros una gota o dos de la sustancia. Únicamente necesitamos la información que contiene, no necesitamos más. Entonces, al succionar nosotros el elemento material y el vehículo, que es el alcohol puro de caña, lo que hacemos al golpear, en este caso el frasco, se desarrolla un choque molecular dentro del frasco. Entonces esa energía cada vez es más pura entre más frascos vayamos utilizando, porque vamos utilizando una gota de ese en la subsiguiente y así sucesivamente. Imagínate si llegamos, por ejemplo, a la potencia 12ª, ya no encontramos materia, ¿sí? Ya es energía pura. Por eso muchos no entienden cómo es que funciona la homeopatía. Sin embargo, si tú puedes colocar en un medidor de corriente un pivote para que te marque el nivel energético, te lo da en forma inmediata, ¿sí? Entonces tú dices, caray, entonces esto no contiene materia, pero sí contiene mucha energía. Y sí, veo que ahí tiene un frasquito de tintura, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Sí. Y a partir de ahí ya se crea todo. Crea todo esto, sí. Entonces lo que nosotros tratamos es desarraigar de alguna manera ese espíritu primitivo que tienen las sustancias que se encuentran en nuestro medio ambiente, porque en nuestro medio ambiente está lo que te cura, pero también lo que te enferma. Entonces lo que hacemos es desarraigar la energía, ¿sí? En este caso, de cada uno de esos elementos para poder de alguna manera desarrollar un medicamento que le sea útil, y lo ajustamos energéticamente de acuerdo al desajuste energético que traiga la persona, lo ajustamos de tal manera que haya un equilibrio y la gente se empiece a sentir de un día para otro muy bien. Porque hay otra situación que quiero comentarte, Paulina, es el hecho de que mucha gente dice que la homeopatía es lenta. No es cierto.
¿sí? Es mucho más rápida que cualquier otra ciencia. Es una creencia, ¿sí? Lo que pasa es que no se ha estudiado bien la homeopatía desde la física cuántica, que es en donde actúa precisamente la homeopatía. Se ha estudiado únicamente como por eso dicen que es una pseudociencia, porque no encuentran la explicación del por qué funciona en el ser humano, ¿sí? Lo que debemos de entender, y lo decía Cicerón, hay enfermedades más dañinas en el cuerpo, en el alma que en el cuerpo. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que traemos en el alma lo mandamos al cuerpo, lo que traemos en el espíritu lo mandamos al cuerpo. Y es como se estudia de alguna manera la persona, ¿sí? Para poderle ajustar exactamente el medicamento que necesita de acuerdo al tipo de información que nos da en lo que es la historia clínica. Y hablábamos de la parte mental. ¿Cómo hacemos primero la clasificación mental? Bueno, es que la clasificación se hace a través de la experimentación de los remedios homeopáticos. Cuando tú quieres saber para qué sirve un remedio homeopático, lo tienes que experimentar, lo tienes que tomar, y todos los síntomas, todos aquellos síntomas que de alguna manera se manifiesten desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista espiritual, todo eso se va registrando, y así es como hacemos nosotros lo que es nuestra materia médica, ¿sí? La materia médica se clasifica de acuerdo, tiene un orden. Primero se ven todos los síntomas mentales, después todos los síntomas generales y después todos los síntomas particulares. En las generalidades vemos las horas de agravaciones, lateralidad, ¿sí? Deseos o aversiones, todo aquello que el ser humano hace distinto a los demás. Por eso, por ejemplo, una gripa no es igual que en un paciente que en otro. ¿Sí me explico? Cada quien tiene su forma de hacer sus enfermedades. Por eso es tan importante que analicemos esto de este vínculo entre las dos partes, que son sumamente importantes desde el punto de vista transgeneracional, bíblicamente, como desde el punto de vista de la genética, que es un estudio eminentemente científico. Entonces podemos hacer la vinculación de estas dos, de alguna manera, disciplinas. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bien, pues si hay alguna otra duda y si quisieran saber un poquito más de este tema, estoy a sus órdenes, Paulina. Bien, pues creo que usted tiene aquí un curso, ¿verdad? Sí. ¿Un curso que está abierto o ahorita cómo se están manejando? Bien, ahorita tenemos curso, terminamos ahora en diciembre y empezamos en enero. En enero empezamos un curso de medicina homeopática, enfocado precisamente en general a toda la población. Pueden asistir cualquier persona. Para entender esto, bueno, pues se les van dando de alguna manera las pautas para que la gente pueda ir comprendiendo cómo es que funcionan cada uno de los elementos que estudiamos en homeopatía, ¿sí? Y a veces es complejo. Yo he tenido muchos amigos médicos que son homeópatas, y es difícil para ellos porque obviamente después de 20, 25 años de estudio, entrar a una disciplina distinta en relación a la forma de actuar, porque es igual, es buscar la salud del paciente en ese sentido, pero la forma en que actúan estos elementos es totalmente distinto a la medicina tradicional. Una actúa desde la química y otro desde la física cuántica. Entonces es totalmente distinta la forma. Es un choque para ellos. Y es un choque para ellos. Entonces, cuando estudian, tratan de alopatizar la homeopatía y no se puede. O sea, la homeopatía es una ciencia totalmente distinta, en donde nosotros tenemos que estudiar al ser humano en su totalidad. No podemos únicamente decir, bueno, esto es para la gripa, esto es para la tos, esto es para la cefalea. No, tiene que ser integral. Sí, porque aquí también estamos tratando desde
el generador del síntoma, no, Sí. no desde un paliativo para el síntoma que se expone. Así es. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos dentro del estudio de la homeopatía, tenemos lo que es, y dentro de la herencia, tenemos la herencia miasmática. La herencia miasmática son todas esas características fisiológicas, morfológicas, biológicas que heredamos, pero que ya traen información de ambos seres, que son los padres, y también transgeneracional, y entonces tenemos nosotros que estudiarlo de una manera integral esto para poder determinar qué tipo de medicamento necesita cada paciente o qué miasma tiene cada paciente, y tenemos que desarrollarlo del sistema. El miasma es la condición en que enferma el paciente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el miasma psicótico, tenemos el miasma sifilítico y tenemos el miasma sórico. Son 3 miasmas que actúan en el ser humano en forma distinta. Uno prácticamente tiene que ver con todas las enfermedades crónico-degenerativas, otro tiene que ver con la destrucción del cuerpo y otro tiene que ver con todas las manifestaciones sistemáticas que se manifiestan en el ser humano. Así es como actúan. Pero todo es desde la conciencia. Cuando nosotros enviamos el medicamento y le damos el medicamento al paciente y podemos de alguna manera transformar su conciencia, ¿sí?, su parte íntima, entonces él empieza a tener conciencia de aquellas cosas que debe de alguna manera de evitar para sentirse mejor, ¿sí?, o cortar. Con historias clínicas familiares, por ejemplo, que son las que a la fecha, por ejemplo, pueden estar dañando al paciente. Entonces es como también generar una conciencia en el mismo paciente, pero esto es a través de lo que se toma. Sí, es a través de lo que se toma, porque el medicamento actúa tanto en la parte física, tanto en la parte mental como espiritual. Eso es muy interesante. Sí, actúa en las 3. Es holístico, ¿sí? Lo más importante es que cuando nosotros elevamos la potencia, entonces podemos regular la energía del paciente y el paciente cambia totalmente hasta su expresión, ¿sí? Te da vamos, si el paciente, te pongo un ejemplo, tengo un paciente ahorita actualmente que cuando llegó a consulta, él tenía convulsiones cada que tenía estrés. Wow. Y entonces, cuando le das el medicamento, inmediatamente empieza a actuar y 0 convulsiones. ¿A los cuánto tiempo de empezar? A la semana ya empezó a sentir la respuesta. ¿Por qué? Porque se ajustó el medicamento a su parte dinámica energética. Aquello que de alguna manera se convierte, es como si fuera un choque eléctrico dentro de él cuando tiene una alteración. Entonces lo que hace el medicamento es regular eso para que ya no se dé esa También aquí acabo de mencionar algo interesante. El medicamento es autoadaptable, se adapta al sujeto. Así es. El medicamento debe ser elegido de acuerdo a hay un medicamento para cada tipo de paciente, ¿sí? Entonces todos somos distintos y entonces se tiene que ajustar el medicamento de acuerdo a la personalidad. O sea, usted lo ajusta como terapeuta, pero el medicamento tiene una autoadaptación también. Pues sí tiene una autoadaptación en el momento en que ingresa. Generalmente el medicamento, por ejemplo, dice un autor que las potencias deben ser tan altas como los vicios del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hablamos de altas potencias, estamos hablando de una energía liberada en una cantidad extrema, en donde espiritualmente es una medicina espiritual, donde se parece más esa medicina al paciente. Nada más que debe ser un poquito más fuerte que los vicios del paciente para poder desarraigarlos. Cuando hablamos de vicios, no hablamos del tomar, del fumar, hablamos de la forma de pensar.
hablamos de la forma de actuar, hablamos de aquello que nos lleva a fumar, a tomar, a consumir drogas, etc. ¿Y esto es algo que ustedes descifran dentro de la consulta o es algo que el paciente externa o más bien aquí es el ojo del terapeuta a la hora de ver al paciente? Bien, Paulina, es todo. O sea, aquí entra todo. Necesitamos primero observar al paciente, ¿sí? Escuchar al paciente es sumamente importante. Lo más importante es escuchar al paciente, ¿sí? Y no tratar de guiar al paciente hacia donde nosotros queremos. Porque si yo le digo al paciente, ¿tiene cefalea? Pues va a decir que sí, ¿no? ¿Sí me explicó? No, o sea, hay que dejar que el paciente externe todos sus síntomas. Y, por ejemplo, si él manifiesta un dolor de cabeza, preguntarle, ¿cómo es tu dolor de cabeza al levantarte, al acostarte, al caminar? ¿Sí? O sea, de acuerdo a las características que él mencione, ¿sí? Y también en ese sentido se ajustan, ¿no? Y si es frontal, si es occipital, o sea, ¿cómo es su dolor de cabeza? Y entonces, si es de lateralidad izquierda o derecha, ¿me explico? Entonces, nosotros tenemos que centrarnos muy bien en escuchar al paciente. Lo más importante, el 50% de la consulta está centrada en saber escuchar al paciente. Correcto. Pues bueno, es muy interesante y es un tema que da para mucho. Claro. Realmente pienso que va a haber muchas dudas también en la audiencia. Nos gustaría mucho que nos escriban, por favor, déjennos sus dudas. Aquí tenemos a Chava que gustosamente nos va a hacer llegar todas las preguntas que tengan, las inquietudes. Recuerden que esto es un tratamiento que al final es una ayuda que complementa todo lo que nosotros vamos haciendo en nuestra vida y es algo que no es mágico porque no vamos a tomar homeopatía y nos va a curar por arte de magia, porque también es como lo mencionábamos, nos hace tener una toma de conciencia, pero también si nosotros estamos dormidos y no estamos receptivos ante esto, es muy difícil que todas estas terapias, que más que una terapia para sanar, son ayudas a todo lo que nosotros hagamos alrededor. Entonces, nosotros tenemos que empezar por hacer un cambio en nuestras vidas, toma de decisiones y toma de conciencia. Así es. ¿No es así? Definitivamente que así es. Si no, al hacerte consciente, no transformas tu entorno, entonces pues va a seguir, o sea, el medicamento te va a hacer efecto, va a desarrollar lo que traes, pero vas a regresar. Sí, yo me puedo tomar mis gotitas y decir sí, con mis gotitas Ajá. para todos lados, Sí. pero sigo en lo mismo, entonces no va a ser algo que sea un factor de cambio. Entonces, para lograr esto necesitamos ser conscientes de que hay muchas cosas que nosotros mismos con una decisión tenemos que cambiar. Muy bien, acuérdense que esto es sumamente importante analizarlo, y sobre todo tomen en cuenta el bienestar que nos puede proporcionar algo que no tiene tanta concentración química, ¿sí? Y que nos puede llevar a un estado de conciencia distinto. Solamente necesitamos entender cómo es que funciona realmente la homeopatía. No es mágico, como lo dice Paulina, es una medicina holística que está centrada y que a la salud del ser humano, y que Christian Federico Samuel Hahnemann nos la legó para ayudar a la humanidad, por amor a la humanidad. Entonces, con ese amor a la humanidad es con lo que queremos nosotros trabajar para hacerlos sentir mejor a ustedes. Maestro, pues muchísimas gracias. Creo que ha sido un programa muy lindo y pues esperamos sus dudas, comentarios, y si quieren consultarlo, ¿dónde lo pueden encontrar? Bien, estamos en Instagram, en nuestras redes, en Facebook, en nuestra página www.centroyap.com. También en Instagram Sí, estamos bajo CentroYap, así que búsquennos, escríbanos y con mucho gusto los vamos a atender. Recuerden, en Guadalajara, pero también hacemos
hacemos consultas a gente de cualquier parte Sí, del mundo lo vía podemos- remota. Ajá, claro que sí. Y pues bueno, pues ha sido un placer, muchísimas gracias por todo esto y esto da para otro programa más todavía. Ojalá y pudiéramos ayudar a más personas cada día y pudiéramos evitar, no digo que las demás ciencias no sean funcionales para el ser humano, yo creo que todo sirve, pero si podemos combinar, si podemos hacer que el ser humano cada vez esté menos contaminado por la cantidad de productos químicos que a veces consumimos. Hay personas que consumen hasta 20 medicamentos al día. Sí. Entonces imagínate la concentración de químicos que trae una persona en el cuerpo. Entonces queremos ayudarlos, queremos, como se los decía, por ese amor a la humanidad, queremos llegar a ustedes. Recuerden que el Centro IAP trabaja por su conciencia y bienestar. Muchísimas gracias. Amigos, pues muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo con nosotros. Gracias, maestro, por estar un placer, aquí. Un Los placer esperamos en nuestro siguiente programa. Recuerden, ahora estamos los miércoles a las 5 de la tarde en vivo, pero siempre pueden ver nuestra grabación. Tenemos a Chava detrás. Muchísimas gracias, Chava, por todo tu trabajo. Y bueno, pues los esperamos el miércoles aquí en Café Consciente por Centro IAP, Conciencia y Bienestar. Bienvenidos y hasta luego. Hasta pronto.